¿qué es optimizar? Antes de entender los problemas. Optimizar es sacar el mayor provecho de alguna situación, de alguna cosa, de algún objeto, ¿cierto? Los problemas de optimización básicamente se basan en maximizar o en minimizar algo, ¿cierto? Maximizar un beneficio o minimizar un costo, ¿cierto? Dependiendo del contexto del problema. Pero básicamente es eso. Los problemas de optimización tienen algunos criterios, como es función objetivo, que es el objetivo al que queremos llegar, ¿cierto? Maximizar o minimizar. La variable de decisión, ¿cierto? Que siempre una función objetivo pues, va a depender de algo, de alguna variable. Y las restricciones, ¿cierto? Porque pues los valores que puede tomar esa función objetivo pues no pueden ser todos. O a veces sí, pero otras veces, la mayoría de veces no. Tiene que tener unas restricciones numéricas. Bueno. Lo importante de un problema de optimización es la interpretación, entender el problema, ¿cierto? De ahí es donde subyace todo. Y el resto, cuando uno interpretó y planteó bien el problema, el resto es sumamente sencillo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un problema de optimización, que es nivel medio, no es muy complejo, pero hay que tener un poco más de recorrido en estos problemas para poderlo plantear correctamente. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice lo siguiente. Un coche sale de una gasolinera a las 15 horas o a las 3 de la tarde, dirigiéndose al sur de la ciudad a una velocidad de 50 km por hora. Otro coche se dirige a la misma gasolinera aproximándose por el oeste a una velocidad de 60 km hora, llegando a la gasolinera a las 17 horas o a las 5 de la tarde. ¿En qué momento se encontraron más cerca los coches? Esa es una pregunta que nos plantea. Y luego nos dice, ¿a qué distancia sucedió eso? ¿A qué distancia fue? Muy bien. Primero que todo, una recomendación es graficar el problema, ¿cierto? Eso es más sencillo. Entonces, nos hablan que dos coches están dirigiéndose, partiendo de un punto en común, ¿cierto? Uno que parte, el otro que llega, pero que hay un punto en común entre los dos, ¿cierto? Y que los coches pues, van a distintas direcciones, uno va al sur y otro viene del oeste, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a plantearlo de una forma más sencilla, es como si fuera un eje cartesiano. ¿Cierto? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Muy bien, vamos a hacerlo aquí más fácil. Bien, ¿por qué hice esto? Porque así podemos interpretar mejor lo que nos quiere decir. Entonces, si la gasolinera es el punto en común, pues aquí se encuentra la gasolinera, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. A ese circulito de aquí, vamos a llamarlo la gasolinera, ¿cierto? Entonces, el circulito es la gasolinera. ¿Qué coordenadas tiene? Si es el plano cartesiano, ¿cierto? Y voy a poner que este es el origen, ¿cierto? O sea, el 0,0, ¿cierto? Es mi gasolinera. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que hay un coche que sale de esta gasolinera a las 3 de la tarde, dirigiéndose al sur de la ciudad. Entonces, vamos a poner por aquí triangulito. Ese triangulito va a ser el coche 1. Es el coche 1. Y me dice que va a una velocidad de 50 km hora al sur. 50 km hora. Muy bien. Y me dicen que salió a las 3 de la tarde. Entonces pongamos que salió a las 15 horas. Muy bien. Luego nos dicen que otro coche se dirige a la misma gasolinera, aproximándose por el oeste, ¿cierto? El oeste. Tenemos este y oeste. Es decir, se aproxima por el lado izquierdo. Entonces ven, vamos a hacerlo un cuadradito. Y ese cuadradito es el coche 2. El coche 2.
y este va en esta dirección porque va hacia la gasolinera a una velocidad de 60 kilómetros hora. Kilómetros hora y llega a esa gasolinera a las 17 horas. Muy bien. Bueno, ahí ya tengo más o menos graficado el problema, pero aún no hemos interpretado nada, no sabemos todavía qué hay que hacer. Voy a hacer algo y voy a poner los ejes, ¿cierto? Porque pues aquí solo veo esto, ¿cierto? Sin embargo, yo voy a dirigir unas direcciones, ¿cierto? Voy a decir que mi dirección positiva va a ir en este lado y para este lado, ¿cierto? Puede ser en cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué hago eso? Porque básicamente, así voy a plantear lo siguiente, que el sur va a ser como, digamos, la dirección positiva, ¿cierto? La dirección para donde tengo que ir, que es el sur. Y para allá, para el este, sería la positiva, pero cuidado. A partir de esa gasolinera, ¿cierto? Si yo sigo a la derecha de la gasolinera, en dirección este, pues ya voy a tomar positivo, por así decirlo. Si me encuentro a la izquierda de la gasolinera, pues voy a estar negativo, porque no estoy antes del punto de encuentro, ¿cierto? Y aquí, pues, el sur o el norte, pero en este caso, como el coche va al sur, pues me queda más fácil ponerlo positivo ahí. Muy bien. Voy a hacer otro dibujito. Ya verán por qué. Pues ahí, porque ya que no quede muy lleno ahí. Voy a hacer otro dibujito, el mismo plano. Hacemos por aquí. Te recorremos aquí y aquí. Planteamos nuestros elementos. Aquí está el código. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos pregunta? La dirección y el tiempo. Muy bien. Acá tenemos que recordar algo de física básica, de movimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo sé algo. La velocidad que nos la dan, la velocidad, ¿cierto? Es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Pues porque es kilómetro es una unidad de distancia y hora es una unidad de tiempo, así se puede sacar simple, ¿cierto? Sin embargo, a mí me piden, digamos, esto lo voy a hacer primero planteando la distancia, ya verán por qué. Porque así queda más fácil que dependiendo del tiempo. Porque la distancia va a poner todo dependiendo de esa variable t. Entonces, la distancia que es igual, la distancia viene a ser velocidad, ¿cierto? Velocidad por tiempo. Esa es básicamente la distancia. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Yo veo que aquí hay una distancia. Vamos a llamar la distancia A. Y aquí digamos una distancia Y. Y esos coches pues van a estar en unas coordenadas, ¿cierto? Por ejemplo, coordenadas de este coche pues van a ser, no las conozco, entonces va a ser A, porque está en X, entonces sería A, B, por ejemplo. Y las coordenadas de este coche son XY. Bien, ya tengo las coordenadas, pero pues no las conozco, aunque, cuidadito, yo voy a hallar esta distancia. ¿Cuál es la distancia mínima? La que se encuentra en el... Pero ya ven algo, acá veo una cosa, esto puede ser un triángulo rectángulo, ¿cierto? Se puede formar ahí la distancia con la distancia entre los dos coches y la distancia de la gasolinera. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé algo. Acá A todavía no sé cuánto vale. Sin embargo, B, pues B, digamos, es la coordenada en Y, por así decirlo, en coordenada vertical. Entonces, aquí A, pues todavía no lo sé, pero sé que B vale 0. Y pasa lo mismo aquí. Aquí X vale 0, pero Y, pues Y vale algo, que todavía no sé. Entonces, pasa algo. Sé que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Estamos viendo, esta distancia vale la velocidad por el tiempo. Y la velocidad del cuadrito es 60 kilómetros hora. Entonces, ya sé algo.
que esa distancia A va a ser 60 por algo, ¿cierto? Pero ojito, no es 60, es menos 60. Me preguntarán por qué, porque recuerde que yo planteé que todo lo que está a la izquierda de la gasolinera va a ser negativo y todo lo que está a la derecha va a ser positivo, entonces va a ser menos 60. Y ese 60 pues va a estar multiplicado por t, ¿cierto? Porque no conozco el tiempo, entonces t es nuestra variable ahí. Pero cuidado, no es simplemente menos 60 por t, porque recuerden algo, yo dije que t va a ser mi variable de decisión. ¿Por qué? Porque si yo hago que el tiempo sea, que t sea el tiempo a partir de algo, que sea mi referencia. Entonces, yo sé que el primer coche partió a las 15 horas. Es decir, que 15 horas es el tiempo cero. Te voy a poner a partir de las 15 horas, en horas. Entonces, este tiempo, este coche llegó a las 17 horas, es decir, 2 horas después de que salió el otro coche. Entonces, si yo reemplazo t, ¿cierto? Porque 15 horas es como el tiempo cero. Y 17 horas sucedieron 2 horas, ¿cierto? De 15 a 17 pasaron 2 horas. Por lo tanto, pues es el tiempo igual a 2 horas. Entonces ese tiempo vale 2. Y menos 60 por 2 me da menos 120, ¿cierto? Menos 120. Por lo tanto, tengo que hacer que valga 0 porque llegó la gasolinera y la gasolinera es el punto 00. Entonces, menos 60 por 2 me da 120. Y para que llegue a la gasolinera, tengo que sumar más 120. ¿Cierto? Vamos a hacer eso más por aquí. Más 120. ¿Cierto? Muy bien. En cambio, pasa pues, algo parecido, pero más sencillo con este coche. Porque pues yo tomé como referencia el tiempo a partir de las 15 horas y pues él arrancó a las 15 horas. Por lo tanto, este y pues va a ser positivo. Va a ser positivo, es decir, la velocidad que es 50 por el tiempo t. Y ya, porque 50 por el tiempo 0, porque 0 son 15 horas, 50 por t es 0. Y arrancó en el 0, 0. Ok. Entonces ya tengo planteado mis coordenadas, ¿cierto? Estas son las coordenadas. Ok, entonces, yo lo que quiero hallar es esta distancia. Esta distancia d, ¿cierto? Esta distancia d. Regreso, hermanos. Volví, hermanos. Entonces, yo lo que quiero plantear es esta distancia d, ¿cierto? Yo quiero hallar esa distancia d. No sé cuánto vale, pero, si yo veo eso como un triángulo rectángulo, porque es lo que se forma, ¿cierto? Sea que ese esté más para acá o ese esté más abajo, ¿cierto? Siempre se va a formar un triángulo rectángulo con la horizontal y la vertical, ¿cierto? De cualquier tamaño. Aquí pues lo hice para que sea más didáctico, pero puede ser en cualquier punto. Pero que no use las coordenadas, eso es lo que tengo que hallar. Pero yo puedo calcular esa distancia pues va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Es decir, distancia al cuadrado pues va a ser igual a ¿qué? A los catetos al cuadrado. ¿Y cuáles son los catetos? A y Y, que sería A al cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Teorema de Pitágoras. Voy a poner aquí. Eso es por Pitágoras, eso es por el teorema de Pitágoras. Esto se nace de ahí, ¿cierto? Porque es un triángulo rectángulo. Ahora, yo conozco cuánto vale A y cuánto vale Y, ¿cierto? Es sencillo. Entonces me queda que Y al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que es esto, pero todo menos 60t más 120 al cuadrado más Y al cuadrado, que es 50t elevado al cuadrado, ¿cierto? Y ya, tengo todo en función de t, ¿cierto? Y tengo esa distancia. O sea, yo quiero hallar t
y ya puedo responder mis preguntas. ¿En qué momento se encontraron más cerca los coches, cierto? Es minimizar esta distancia y hallo t, cierto. Y ahí mismo respondo a qué distancia fue. Tengo que hallar t, entonces ya tengo prácticamente mi función objetivo. Y vamos a complementarla. Lo que yo quiero es minimizar d al cuadrado, la distancia al cuadrado, igual a eso. Explico una cosa. Voy a dejar la distancia al cuadrado. Pues sabemos que la distancia como tal va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. Pero, ¿cierto? Va a ser un poco más complejo con raíces. Entonces, hacerlo con la distancia al cuadrado, dejándolo así expresada, va a ser mejor. Y ya luego cuando obtengamos el resultado, pues simplemente el resultado lo le damos al cuadrado y nos da la distancia. Perdón, le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la distancia. Muy bien. Entonces ya sé que tengo que minimizar d al cuadrado, ¿cierto? Vamos a complementar esto, d al cuadrado en función de t, que va a ser mi variable, igual a menos 60t más 120 al cuadrado más 50t al cuadrado. Entonces, t en qué intervalo se va a mover, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que t arrancó en este tiempo, en el tiempo de 15 horas, que es el tiempo cero, y terminó en las 17 horas. Por lo tanto, pues se va a mover esas 0 horas, eso son 2 horas. O sea que t se va a mover entre 0 y 2. ¿Cierto? Pues t básicamente se va a mover entre estos dos. Tenemos eso claro. Ahora, bien. Tenemos eso. Recordemos, lo que yo quiero es minimizar. ¿Cómo hay un mínimo de una función? Planteando la derivada. La derivada me da información acerca de dónde están los mínimos de la función. Luego, los puntos críticos que se vayan igualando la derivada a 0 nos dan información acerca de si es máximo o mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar eso, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a borrar un poco acá para seguir. No vamos a borrar las preguntas, sino solo vamos a borrar el enunciado. ¿Cierto? Y proseguimos con el ejercicio. Vamos a hacer que el d al cuadrado en función de t es igual a menos 60 por 2 me da, bueno, aquí tengo que multiplicar, menos 60t por 2 me da menos 120t, ¿cierto? Hay un más. Y 12 por 2, 24. Y este 0, 0, ¿cierto? Y todo esto multiplicado por menos 60, ¿cierto? Más 5 por 2, 10. Y todo esto multiplicado por 50. Muy bien, entonces, d al cuadrado prima en función de t es igual a 12 por 6, 72, ¿cierto? O sea, 772. 720, pero hay dos ceros, es decir, 7200. Más por menos, menos. Bueno, quité menos. 24 por 6, vamos a hacerlo aquí. 24 por 6 me da 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 2, 12, 14. Y dos ceros. 14.400. Más 5 y 3 ceros. T. Ok, muy bien, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Vamos a borrar ya esto. Ya sabemos que hay que hallar el tiempo y luego la distancia. Y esto. Entonces, ¿qué hacemos ya? Tenemos que d al cuadrado prima, pues va a ser igual a, podemos seguir, 72, ¿cierto? 7200 más 5000 es básicamente 7000 más 5000
o 7 más 5 es 13, ¿cierto? Y más 2, 13, 200. Rectifiquemos. 7000 más 5000 es 12.000, perdón, 12.000. Pues sigamos. Entonces tengo 7 más 5, 12. 12.000 en este caso. Más 200, 12.200. T menos 14.400. ¿Cierto? Y ya, esa es nuestra derivada. ¿Cierto? Ahora tengo que ver los puntos críticos, es decir, igualando a 0. Entonces me quedaría lo siguiente. Paso el 14.400 positivo, me quedaría 12.200 T igual a 14.400. ¿Cierto? Ahora, esa T, pues simplemente despejando, me quedaría que T es igual a 14.400 sobre 12.200. ¿Y qué sucede? Pues puedo eliminar estos dos con estos dos. Y haciendo la división de 144 dividido 122, voy a sacar por aquí la calculadora, hacer esa división, tendríamos lo siguiente. 144 dividido 122 me da como resultado 72 sobre 61, que es igual a aproximadamente 1,18. 1,18 ¿qué? Horas. Y ya hallamos nuestro tiempo. La segunda derivada, pues voy a hablar de eso, el criterio de segunda derivada. La segunda derivada aquí pues va a ser esto simplemente. Y es positivo, es decir, que si la segunda derivada es positivo, cóncava hacia arriba, y esto significa un mínimo. Es decir, que esto es un mínimo. Y ya tenemos el tiempo. La pregunta era el tiempo, o sea, en qué momento se encontraron más cerca, y fue a la 1,18 horas, ¿cierto? Es decir, se encontraron después de bastante tiempo, se encontraron en el punto más cerca. Cuando él se fue aproximando a la gasolinera y él se fue alejando, llegó a un punto en 1 hora y 18 minutos aproximadamente donde se estuvieron más cerca el uno de los otros. Ahora, la distancia a la que sucedió es esta distancia D que tenemos aquí, ¿cierto? D. Pues la distancia es sencilla, la podemos hacer hasta en este lado. La distancia al cuadrado, ¿cierto? Tenemos la distancia al cuadrado. Tenemos esta distancia. Vamos a sacar que la distancia es igual a la raíz cuadrada de lo que me da esos resultados. ¿Y qué me proporcionan? Vamos a hacer. Mira, esto aquí me da 49.2 elevado al cuadrado, me da como resultado lo siguiente, 2420.6 más, eso me da 59 al cuadrado, me da como resultado 3481. Así que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de eso, que sería 2420.6 más 3481 me da como resultado 76.82. Y esa es nuestra respuesta, la distancia mínima en ese tiempo mínimo es 76.82 kilómetros.